Bueno, eh, les contaba que en este parcial, que fíjate, hasta le puse la fecha, y fue presencial en ese entonces, la gente se preocupaba de pensar que si esto era efectivamente un ángulo de 45. Entonces, bueno, lo pongo es por eso, porque en la solución yo tenía esto y, y un estudiante, cuando estaba estudiando para el examen, me decía que de dónde saqué yo eso. O sea, que cómo sabía yo esto. Y es verdad, porque no hay una precisión, uno puede más o menos sospechar, ¿no? Pero lo correcto es haber puesto, por ejemplo, que esto se llama, tiene un nombre y este también. O sea, para que entendieran que las dos componentes seno y coseno eran iguales y en magnitud, me refiero. Entonces, allí se resolvía toda la duda. Bueno, entonces aquí decía que estábamos calculando, porque nos preguntaban el valor de A, si me daban la potencia promedio total, que era de 100 vatios. Bueno, me dicen la velocidad, fíjense, son 200 símbolos por segundo. Calculo la energía, eso es lo que estaba haciendo cuando me di cuenta del pitico. Esto es A al cuadrado por un cuarto más 2A al cuadrado, que sería 4A cuadrado por un cuarto por 2, porque esto es igualito a esto. Entonces calculamos eso en función de A cuadrado y lo igualamos a la potencia por T símbolo. Pero T símbolo y la potencia los conozco, por lo tanto puedo despejar A. Y la siguiente pregunta era típica de determinar los valores de A y B. A siempre tiene que ser positivo, ¿ok? Porque esa es la forma de cómo se maneja eso desde señales. Cuando usted tiene una señal cosenoidal y quiere hablar de la fase es referida a los cosenos y de amplitud positiva. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros ya hicimos un ejercicio, pero rápidamente les recuerdo cómo es la situación. Primero, usted tiene la expresión del símbolo en función de las bases. Y a su vez las bases son funciones de senos y cosenos. Usted dice, aquí dice que U1 es seno. Bueno, entonces usted aquí mete raíz de 2fs, seno. Y así. Y ya tiene una expresión de componente coseno y componente seno. ¿Ok? Entonces usted, como ya tiene el valor de A, puede perfectamente ver que en este caso estamos hablando de una componente seno negativa y una componente coseno positiva. Entonces ahí pi cuarto es el ángulo apropiado. ¿De acuerdo? Entonces es un problema muy matemático, pero que, digamos, más que todo lo que confunde es la amplitud. Por cierto, antes que se me olvide, cuando yo les pido lo mismo que les acabo de pedir y usted está parado en este punto, pues, supongan que no les estoy pidiendo fase ni nada por el estilo. Usted está escribiendo apenas la expresión en función, ay, no agarré el lapicito este, en función, sí, estoy grabando. Bueno, no me toma el cursor. Déjame ver. ¿Me están oyendo? Vamos a Sí, esperar. profe. Ay, gracias, gracias. Ok, entonces les decía, pongan atención a esto, fíjense que cuando usted ha llegado a este punto y yo les digo, no puede escribir más, tiene que hacerlo rapidito. Díganme cuánto vale A, es decir, la amplitud del coseno. Muy fácil. Es la componente seno al cuadrado más la componente coseno al cuadrado, o sea, la amplitud de la componente seno al cuadrado más la amplitud de la componente coseno al cuadrado raíz cuadrada. Y eso le da rapidito. ¿Ok? Y después, por supuesto, cuando va a sacar la fase, usted tiene que hacer arco tangente de la componente seno entre coseno. Y eso, digamos, también lo puede hacer en este momento, excepto que tiene que tener cuidado del signo. Porque aquí, por ejemplo, cuando usted divide esas dos componentes, le va a quedar un número negativo. Entonces la calculadora le da un valor. Ese valor es de cuarto cuadrante, al ser un número negativo. Pero eso no es verdad, o no necesariamente es verdad. Usted tiene que hacer la corrección y recordar efectivamente qué fase le corresponde a una componente seno negativa, qué posición, ahora sí en el círculo trigonométrico, le corresponde a una componente seno negativa y coseno positivo. Entonces, esto es más de lo... Ay, no, he tenido que darle aquí. Ok. Aquí llegamos a otra módula, otro examen.
que tengo la sensación que fue el último que hice, sí. Creo que el último semestre que estudié yo antes de venirme fue octubre, enero 2018. Bueno, en este caso se dice lo siguiente: se tienen dos señales A y B cuaternarios o dos sistemas A y B cuaternarios. Tenemos modulación de fase, se transmiten con la misma potencia y la misma velocidad, o sea, con la misma energía promedio. Las bases son coseno y seno, pero las fases en uno de ellos son menos 3 pi cuarto, 3 pi cuarto, pi cuarto y menos pi cuarto, que es el clásico QPSK. Y en la otra las fases son pi medio, menos pi medio, pi y cero. ¿Okay? Entonces, dice que dibuje la constelación en el caso eh, en donde las fases son de este tipo, ¿verdad? Que son pi cuarto, etcétera, etcétera. Y fíjense lo que dice: dibújela. Entonces usted dibuja simplemente estas cuatro pelotitas y pone que la distancia radial, fíjense, se me está yendo el cursor. Primero, no me agarra esto, eso le pasó a Kevin el otro día, me contó. Y segundo, que de golpe se me pierde. Bueno, una cosa que usted debe recordar de las constelaciones QPSK, ahí se me perdió el cursor, es que basta que usted ponga que la distancia radial es raíz de E. Es raíz de E. Eso es todo. Lo demás va saliendo como consecuencia. ¿Cómo identificar cuál fase tiene cada símbolo? Bueno, lo podemos hacer de la siguiente manera. Fíjate. Vamos a acordarnos, bueno, de hecho, déjame explicarte este que está escrito y después te explico los demás, que son más fáciles. Bueno, es más fácil una vez que entiendes esto. La pregunta dice: ubique el símbolo al cual le corresponde la fase de 3 pi cuarto. Dice, yo no sé cuál es. Bueno, entonces mire lo que usted hace. Usted escribe coseno de 2 pi F0, mira, me faltó la F aquí, F0T más 3 pi cuarto, y ahora pone coseno A, coseno B, seno A, seno B. Y miren lo que les queda. Y ahora saca cuánto vale el coseno, porque esto puede ser positivo o negativo. Y mire lo que les queda. Entonces, claramente allí usted tiene una componente coseno negativa y una componente seno negativa. Y eso aquí, fíjense, aquí está coseno negativo y seno negativo. O sea que estamos hablando de este símbolo. Entonces, en cada uno, por ejemplo, el que sería más pi cuarto, tiene componente coseno positiva y seno negativa. Y eso porque ya lo he dicho tantas veces que me acuerdo de memoria. Si esto fuese más pi cuarto, usted tendría coseno positivo y seno negativo. Más pi cuarto. Coseno positivo y seno negativo. Estaríamos hablando de este. Y así sucesivamente. Y por supuesto, en lo que sepas uno, ya sabes los otros. Por ejemplo, este que encontramos es más 3 pi cuarto, que es el símbolo S2. Entonces, claramente, por ejemplo, tiene ese valor que es 3 pi cuarto más pi, o menos pi, como lo quieras poner. Entonces, no es tan difícil. La clave es comprender, ¿verdad? Que cuando usted tiene esto, el desarrollo trigonométrico básico de coseno A, coseno B, seno A, seno B, y viendo los signos que tienen estos cosenos, porque usted lo mira ahí y dice, mira, coseno positivo y seno negativo. No, 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 porque esto cambió la situación, porque el coseno de 3 pi cuarto es negativo. ¿De acuerdo, Marc? Es cuestión de practicar un poquito, pero reconozco que es algo que les fastidia, o sea, es fastidioso. Muy bien, vamos a seguir. Estamos en el mismo ejercicio. Entonces ahora dibujo la otra constelación, que es la famosa de 0, pi medio, menos pi medio y 2 veces pi medio, que es pi. Esa modulación también es QPSK. Entonces resulta que ahora lo que piden es que determine cuál de los dos casos es más fuerte frente al ruido. Acuérdense que el ejercicio arrancó diciendo que tenían la misma potencia y la misma velocidad, o sea, la misma energía promedio. Entonces aquí sale que en la constelación clásica usted siempre pone que esto es raíz de E. Ya va. Profe, ¿por qué la fase del ejercicio anterior no podía ser menos 3 pi cuarto? Ya va. La fase del ejercicio anterior. Ya va, déjame ver si me estás hablando de... ya me perdí. Ya va. En este mismo ejercicio, Jonathan, en este mismo ejercicio,
Ok, fíjate, si pones aquí menos 3 pi cuarto, haces el desarrollo y aquí te queda un más. ¿Ok? Entonces, al quedarte un más aquí, este signo va a cambiar y entonces vas a estar en otro cuadrante. Por eso te digo, tú lo puedes hacer uno por uno y empiezas. Por ejemplo, más pi cuarto. Eso es coseno A, coseno B, menos seno A, seno B. Pero cuando es pi cuarto, seno de pi cuarto es positivo, coseno de pi cuarto es positivo. O sea que para más pi cuarto tienes una componente coseno positiva y seno negativa. Es decir, que tú lo vas haciendo para cada uno y te das cuenta qué signo tiene cada componente, la seno y la coseno, porque esas son las bases. Entonces, si te dice que la componente coseno es negativa, te vas para el eje coseno, que en este caso es este, para el lado izquierdo. Y si te dicen que la componente seno es negativa, te vas para la parte inferior de este eje. Es pura trigonometría. Aquí, ¿qué pasó? Que coseno de 3 pi cuarto es negativo. Entonces, eso cambió la historia. En cambio, seno de 3 pi cuarto es positivo. Entonces, eso cambió la historia. ¿De acuerdo? O sea, el hecho de que aquí haber puesto coseno de pi cuarto, esto ya no sería negativo, sería positivo. Entonces, no es la misma posición. ¿De acuerdo? Muy bien. Y aquí estamos comparando de fortaleza frente al ruido, dicho de otra manera, determinando de min, en el entendido de que las dos energías son iguales. Y que usted se sabe esto de memoria, o sea, que este rayito tiene un tamaño que es raíz de E. ¿Por qué? Porque si usted eleva esto al cuadrado, lo multiplica por un cuarto y lo multiplica por 4, le da E. Y efectivamente esta constelación tiene una energía promedio que se llama E. ¿Okay? Ajá, pero aquí estamos un poquito complicados en la constelación de la derecha porque no aparece mi ratoncito, porque aquí la distancia mínima es única. O sea, solamente un de min, todos son iguales. Entonces, esta distancia yo no sé cuánto vale. Bueno, pero la tiene que sacar. Entonces aquí lo que hacemos normalmente es que esto lo llamamos X y esto también lo llamamos X. Entonces, X cuadrado más X cuadrado, o sea, 2X cuadrado, la raíz cuadrada de eso es igual a la raíz de E. Entonces usted puede sacar cuánto vale este pedacito que se llama X, que es lo mismo que este, pero resulta que de min es 2 veces X. Entonces usted hace eso y le queda que de min es raíz de 2E. Y aquí da exactamente lo mismo, porque aquí fíjense que la distancia radial de cada símbolo es raíz de E. Entonces esto es esto al cuadrado más esto al cuadrado raíz cuadrada. Y eso queda raíz de 2E. O sea, las dos transmisiones son iguales frente al ruido. Tienen el mismo de min, obvio, en este momento porque tienen la misma energía. Y eso es lógico, porque no importa que estemos hablando de esta constelación y de esta, existe lo que se llama la polaridad. Nosotros hemos venido notando que las transmisiones polares, por ejemplo, no retorno a cero polar, resultó mejor que el unipolar. PRK, que es una transmisión polar, resultó mejor que las demás, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que aquí se da el concepto de polaridad. Vamos a ver si me aparece el ratón. Por ejemplo, este símbolo tiene su negativo, este símbolo tiene su negativo, este símbolo tiene su negativo y este símbolo tiene su negativo. Y eso justifica que ambas sean igual de buenas. ¿Okay? Si yo les cambio estas constelaciones, ya, aunque la energía sea la misma, la fortaleza no necesariamente es la misma. ¿De acuerdo? Muy bien. Este es un problema un poquito más complicado y raro porque tiene 4 símbolos, ¿verdad? Pero 2 son sinusoides, una es 10 seno y la otra es menos 10 seno, el mismo seno, que tiene frecuencia de portadora de 1 MHz. Por cierto, fíjense que aquí T símbolo vale 1 milisegundo. O sea que F símbolo es 1000. Observe que si usted divide 1.000.000 entre 1000, le da un número entero. Por lo tanto, si, digamos, tuviese que determinar esa condición que a veces yo verifico para ver las bases, ya lo tengo hecho.
porque mientras F símbolo sea múltiplo entero de F portadora, pues cabrá un número entero de ciclos en T símbolo. Y entonces las bases van a tener amplitudes que ya yo pues conozco de memoria. Por otro lado, el símbolo S3 es un pulso, o sea, la señal se pasa todo el símbolo en 10. Y el otro símbolo es el negativo. Entonces, bueno, mire, de hecho, no me acordaba. La primera pregunta es ¿cuántos ciclos de portadora caben en TS? Puede dividir F símbolo. Oye, mira, aquí me equivoqué. Miren, miren esto. Miren lo que puse aquí. F bit. He debido poner F símbolo. FC entre F símbolo. Da 1000. Entonces, ese es el número de ciclos que caben en TS. ¿De acuerdo? Esa era la primera pregunta. Después dice, determine las bases de manera rápida, pero verificando ortogonalidad y energía unitaria. Primero, una sinusoide no se puede representar con un pulso ni viceversa. Entonces, bueno, pareciera que necesitamos dos bases sí o sí. A lo mejor más, a lo mejor necesitamos 4. Después nos damos cuenta de otro detalle y es el siguiente. Si usted, por ejemplo, mira este y este, ve que uno es el negativo del otro. O sea que estos dos con una sola base tienen. Igual pasa aquí. Estos dos con una sola base tienen. ¿Okay? Pero existe la pregunta, ¿y no podrá existir una base distinta? Bueno, entonces usted tiene que chequear la ortogonalidad entre, por ejemplo, este símbolo y este. Y para eso usted tiene que multiplicar estas dos funciones e integrarlas en cero, entre 0 y TS. Eso va a dar 0, porque al final está integrando una sinusoide que acabamos de decir que tiene un número entero de ciclos en TS. Por lo tanto, las áreas positivas van a cancelar las negativas. ¿Estamos de acuerdo? En conclusión, ya sabemos que son dos bases. Una es una constante, o sea, como decir un pulso, y tiene esta altura. ¿Por qué? Porque tiene energía unitaria. Entonces, si usted agarra esta altura, la eleva al cuadrado y la integra esa constante entre 0 y TS, eso le da 1. Y la otra base sinusoidal, que ya no sabemos de memoria, la amplitud es raíz de 2fs, habiendo verificado que cabe un número entero de ciclo. ¿Okay? Bueno, una vez que usted tiene las bases, hacer la constelación a esta altura tendría que ser algo relativamente cómodo. ¿Cómo hace usted para representar una sinusoide de amplitud 10 basado en una sinusoide de amplitud raíz de 2fs? Muy fácil. Agarra esa base, la divide entre raíz de 2fs y la multiplica por 10. Eso es lo mismo que esto, por cierto. Fíjense que TS arriba es lo mismo que dividir entre raíz de 2fs. Este usted lo pone aquí abajo, o sea, esto lo quita y pone aquí abajo fs. Es dividir entre raíz de 2fs. Entonces, bueno, miren cómo le queda la constelación. ¿Okay? La constelación le queda con 4 amplitudes distintas, una para las que corresponden a los símbolos que son pulsos y otra a la que corresponde a los símbolos que son sinusoidales. Aquí, bueno, la potencia de la señal en tiempo es muy sencilla porque ya usted tiene desde el principio las amplitudes de los símbolos. Entonces, por ejemplo, esta sinusoide sería 10 al cuadrado sobre 2 por un cuarto, ¿verdad? 10 al cuadrado, o sea, por 2, porque las dos disipan la misma potencia, y esto 10 al cuadrado sin dividir entre 2, que es lo que hicimos aquí. ¿Okay? Calculamos las de una de las sinusoides, la multiplicamos por 2, calculamos la de uno de los pulsos y la multiplicamos por 2. ¿Okay? Y luego aquí lo de la DEP, que yo no sé, que tengo la impresión de que en algún momento hice un ejercicio similar, pero no importa, podemos volver a pensar este ejercicio porque fíjense que usted tiene una transmisión polar de pulsos. Es como que si tuviese no retorno a cero polar, sumado con otra que es una señal PRK. Entonces, básicamente, usted pone los espectros de las dos. ¿Okay? Y fíjense que es copiar la DEP de no retorno a cero polar, pero en vez de poner F bit, porque eso lo vimos en binario, pone F símbolo. Y lo mismo aquí. ¿Ok? En vez de poner, porque esta es la DEP de un PRK, perfecto. Pero antes decíamos FC más F bit.
Aquí no, aquí es FC más F símbolo. ¿De acuerdo? Ah, otra cosa que ustedes podrían responder es si esto tiene o no DC. Fíjense que cada uno de estos símbolos, si usted lo integra en el periodo, en el tiempo TS, el área da cero, porque los ciclos positivos cancelan el negativo. En cambio, aquí hay un pulso que digamos, por sí solo, por ejemplo, ese 3, por sí solo, uy, qué fastidio, déjame otra vez intentar esto. Vamos a ver si agarro el ratón, a ver qué pasa. Él lo presioné, vamos a ver qué pasa. En cambio aquí, si usted tuviera esto prendido solito, solito, la cuarta parte del tiempo, eso generaría un nivel de C de 2.5. Ah, pero no. Resulta que el símbolo 4 va cancelando porque en este momento ocurrieron 3 veces el pulso de 10 voltios. Bueno, en algún momento van a ocurrir 3 veces el de -10 y se van a cancelar. Entonces, claramente no hay potencia de C y por eso es que usted en la DEP no ve, esto es un eje. Lo que está graficado ahí es un eje, no es una delta. ¿Okay? Bien. En este examen, déjame ver cuánto tiempo me falta para ver si escojo algún problema. Bueno, por cierto, de todas maneras, mañana podemos seguir en esta parte si no termino. Y les quería comentar lo siguiente, antes que se me olvide. En el archivo material de apoyo para parcial 1, está actualizado, y ahí hay 2 videos que yo hice, es para que nos rinda y poder hacer ejercicios distintos. Hay 2 videos que yo hice el semestre pasado, que son la solución a los 2 parciales del semestre marzo-julio, marzo, eh, el semestre anterior, que yo tuve 2 secciones. Entonces yo grabé las soluciones a esos ejercicios basados en las presentaciones en PowerPoint y ya tienen los links. O sea, ustedes pueden ver las soluciones de esos parciales. La que me falta es justo del semestre, octubre-enero. Entonces, esa la vamos a ver mañana, porque no creo que nos alcance el tiempo hoy. Pero quería comentarles eso, que revisen, yo voy actualizando los vínculos porque algunos, como les dije, yo se los doy como de avanzada por si alguien quiere preestudiar la clase, tiene su video del semestre pasado. Pero entonces los voy actualizando y los sustituyo por nuestros videos. Pero los de ejercicio, pues por supuesto que los pueden usar. En este caso, esos 2 videos que están listos, que son la solución de los parciales, de 2 parciales 1 del semestre de marzo 2019, o sea, el equivalente de este. Bueno, eso era para que no se me olvidara. Bueno, aquí volvemos con este ejercicio de octubre de 2013. Ay, déjenme ver. Ah, no, vale, pero esto está muy, muy repetido. No, de verdad, este no lo vamos a hacer, porque es que es demasiado parecido a los que hemos hecho, que es determinar la potencia de la señal en tiempo. Aquí la parte B dice, determine la tasa de transmisión si se sabe que la distancia mínima en la constelación es igual a 2 raíz de 2. Bueno, primero les debo comentar que aquí lo más difícil del ejercicio, digamos, era ver cuál era la distancia mínima. No calcularla en sí, porque entra la duda siempre, en un caso como este, déjame ver si recupero el ratón, aquí va, que esta distancia contra esta no es obvio. Entonces había que determinarla para ver realmente cuál de las dos era la más corta. Entonces aquí, por ejemplo, decíamos si su distancia, ajá, por ejemplo, la que existe entre S2 y S1 la llamamos X. Eso lo hacemos para poder determinar, tener esto como referencia. Entonces resulta que si esto es X también, a esto lo llamamos Z y hacemos algo parecido a lo que hicimos hace rato. Z cuadrado más Z cuadrado, la raíz cuadrada es X y esta distancia es 2Z. Entonces ahí usted puede descubrir cuál de las dos es más grande y determinar cuál es de min. En este caso creo que de min era la distancia entre S2 y S1. Está en la próxima lámina. Entonces aquí descubríamos cuál era la distancia más corta y porque el dato que me daban era el valor de min, me lo daban numéricamente. Entonces, claro, lo tenía que usar para despejar FS. Entonces, aquí lo más difícil era eso, porque lo demás era usar el cálculo de la energía, que dependía de X,
y saber que esa distancia X me la daban. La distancia mínima me la daban. Bueno, esto es lo que tiene este ejercicio. Vamos a ver a dónde nos lleva este. Déjenme ver si este tiene algo diferente. Bueno, aquí tenemos una modulación que tiene 3 valores de amplitud distinta, 10, 20 y 40, y D toma valores de 0 y pi. ¿Okay? Entonces es otra forma de expresar las cosas. Aquí están los valores. 10 coseno, o sea, puedes tener 10 con fase pi, 10 con fase 0, 20 con fase pi, 20 con fase 0. Entonces aquí tenemos los símbolos, yo los pongo así puestos como rapidito. 10 coseno, 20 coseno, 40, menos 10, menos 20, menos 40. Otra vez la potencia de la señal en tiempo es algo que ya sabemos hacer. Aquí, fíjense que esto es otra forma de yo expresar lo mismo. En vez de graficar, y les cuento que aquí yo decidí hacerlo para no tener que incluir el dibujo, y fíjense que tal vez les causa un poquito más de susto, porque uno está como a gusto viendo la constelación, pero en el fondo es mucho más cómodo, porque fíjense, les doy uso 1 y les doy uso 2. Y después les digo que ese 1 es 2 veces uso 1, ese 2 es menos 2 veces uso 1, es decir, le doy todo en función de las bases ya. Por supuesto, eso usted en 2 segundos lo plasma en la constelación, ¿no? Porque, por ejemplo, este símbolo es 2 uso 1, o sea que es este. El símbolo 0 es este, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué piden? Determine la tasa de transmisión si se sabe que el máximo valor de A es 2000. Entonces, ok, vamos a empezar por ver a qué punto de la constelación nos estamos refiriendo. Entonces, fíjense que la amplitud está relacionada con la distancia radial, sin duda alguna. Entonces, aquí hay 2 símbolos que tienen la misma distancia, perdón, la misma amplitud y además es la más grande, que son el símbolo S1 y el símbolo S2. Entonces, usted puede agarrar cualquiera de los dos, porque al final uno lo que está es, digamos, eh, interesado en calcular la amplitud y el símbolo S2, por ejemplo, S2 y S1, bueno, puede agarrar que S1 es 2 uso 1. Entonces, uso 1 es raíz de 2fs. Por lo tanto, la amplitud es 2 por la raíz de 2fs. Y sabemos que eso es 2000 porque me lo dice el enunciado. De ahí después fs. Eso es todo. Y aquí es cálculo de fase para el símbolo 2. Por cierto, interesante que aquí los símbolos caen en los ejes. Entonces, por ejemplo, uso 1 está aquí del lado derecho. Entonces, uso 1, ojo, ojo, uso 1 es coseno. Ah, facilísimo. La fase de ese símbolo es 0. Ok. Imagínense que yo cambio el ejercicio. Le digo, ah, no, me equivoqué. Uso 1 es seno. Entonces, este símbolo, el símbolo S1 es seno de omega 0 t. ¿Sabe qué usted tiene que hacer? Pasarlo a coseno. El seno es el coseno menos pi medio. O sea que ese símbolo que está montado en el eje, si cambia la base, cambiaría el ángulo del coseno que va al canal. Así que pongan atención porque uno puede pensar que estos símbolos tienen fase 0, pi medio y pi. No, 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 no. O sea, usted tiene que estar seguro, en este caso, cuáles serían. Como uso 1 es seno, ¿verdad? Uso 1 es seno, que es el símbolo que está aquí. Entonces, ahí usted tiene que pasar el seno a coseno y le queda que es coseno de omega 0t menos pi medio. De tal manera que la fase es menos pi medio. Y así con los otros. Por ejemplo, ese 3 es U sub 2, que es coseno. El símbolo S3 tiene fase 0. Y así sucesivamente. Ah, por cierto, aquí se preguntaba el de 1. El de 1, pero fíjense que eran ángulos extraños, ¿no? Supongo que se crea otra... Ajá, fíjense. Fíjense esto. Suponga que se crea otra modulación que tiene una constelación casi idéntica, pero S4 cambia. Vamos a ir para atrás, pues ya no me acuerdo quién era S4. Ya.
Aquí está. Ese 4 cambia, fíjense, se sale del 0, ¿ok? Se sale del 0 y se convierte en menos U sub 2. Menos U sub 2. O sea que queda aquí. Tengo una nueva constelación que tiene estos símbolos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver qué más dice. Determine cuántos dB. Yo no he trabajado mucho con dB, así que no los voy a, se los voy a decir, pero no se los voy a preguntar porque lo he usado muy poco. Ahora, cuando vayamos al canal, sí vamos a trabajar en decibeles. Entonces, determine cuántos dB aumenta o disminuye la potencia con respecto a la de X mod. Entonces, ¿qué ha pasado? Que usted aquí ya determinó la potencia porque es 0 al cuadrado por un cuarto más, la potencia no, la energía, 0 al cuadrado por un cuarto más 2 al cuadrado, etcétera. Y por supuesto la energía es proporcional a la potencia. En lo que usted, esta pelotica la pone aquí, a que no adivinen qué va a pasar, aumenta la potencia. Entonces usted lo que hace es ver energía en el caso A y energía en el caso B, este es el caso B, o sea, el último. Fíjense que da más grande en el nuevo caso porque al tener la pelotica fuera del 0, ay, sí, le dice que repita que no se escuchó. Ok, vuelvo a repetir. Ok, cuando usted se está inventando un nuevo sistema, es así como vamos a probar algo mejor, a ver si de verdad es mejor. Entonces, usted se inventa una constelación en donde el símbolo que estaba en 0 lo saca del 0. Ahora tiene 4 peloticas, pero ninguna está en 0. Bueno, automáticamente aumentó la energía, automáticamente. Entonces, a usted le piden que relacione o que diga en dB, y el dB es una relación, ¿ok? Una relación entre potencia 1 entre potencia 2 o potencia 2 entre potencia 1, no importa. Entonces, si usted calcula la energía de la constelación vieja, da 9 cuartos. Si calcula la de la constelación nueva, esta que tiene S4 menos un sub 2, le da 10 cuartos. Entonces, fíjense que yo hago algo que puede inquietar porque dice, bueno, si están hablando de potencia, ¿por qué la profesora divide la energía? Si a mí no me están preguntando por la energía, muy sencillo, porque la energía es igual a la potencia por T símbolo. Entonces, como la velocidad es la misma, lo único que hacen, fíjense que lo puse en mayúsculas y subrayado, la única diferencia, o sea que la velocidad no cambió. Por lo tanto, dividir E1 entre E2 es lo mismo que dividir S1 entre S2, porque el tiempo de bit se cancela, el tiempo de símbolo se cancela. Entonces aquí usted tiene que aplicar, cuando usted relaciona energías o potencia, hace 10 log de potencia 1 entre potencia 2 o de potencia 2 entre potencia 1. Y en este caso, hacer ese cuento dio 0.45 dB. ¿Okay? Ahora usted tiene que decir con ese número qué pasó. Fíjense que usted dividió la nueva entre la vieja y le dio en dB, le dio positivo. Eso significa que la potencia nueva es más grande en 0.45 dB. ¿Okay? O sea que la potencia aumentó. Fíjense que cada problema tiene su ajá. Es la misma pregunta. Determine el ancho de banda mínimo que requeriría el canal para este tipo de señal. Volvemos a caer en el mismo tema. Como estos son modulaciones, ambas son, aunque esta no parece, también es modulación de amplitud y fase. Si tuviesen la misma distancia radial, por ejemplo, las 4 peloticas estuvieran aquí en 1, 1, 1, 1, eso solo sería modulación de fase, pero cambian también las amplitudes. Y aquí obviamente cambian las amplitudes. El ancho de banda es 2F símbolo, entonces obviamente ya sabemos cuál es el impacto que tiene eso en el ancho de banda. ¿De acuerdo? El ancho de banda es 2F símbolo en las dos, y es idéntico porque el F símbolo es el mismo. Después, ¿cuál de las dos modulaciones es más fuerte frente al ruido? Bueno, de eso hemos hecho varios ejercicios. Ah, bueno, aquí, pero bueno, falta muy poquito, mejor que lo hagamos mañana. Esto que está aquí
es el parcial 1 de octubre del 2019, como están ustedes viendo allí. ¿Ok? De ese parcial, yo lo revisé y me di cuenta que un ejercicio ya se los hice, que es un ejercicio binario en donde uno de los símbolos era una sinusoide y el otro era un pulso. Eso lo hicimos cuando vimos modulación binaria, en la clase de ejercicios de modulación binaria lo hicimos. Pero me quedan pendientes de ese examen, este y el segundo, o sea, el problema 1 y el 2, es decir, creo que me quedan 2 problemas por resolverle. Sí, sí, este ejercicio lo hicimos ya en las clases anteriores. Entonces me queda este solo por resolverle y bueno, lo haremos mañana. Bueno, entonces, mañana voy a hacer una sesión de ejercicio, básicamente voy a hacer y voy a comenzar un poquito lo que va para el parcial 2. Y no se inquieten porque realmente lo que voy a dar fundamentalmente es algo que los va a convencer que si ustedes salen bien en el parcial 1, eso los va a ayudar muchísimo en el parcial 2. Porque en el parcial 2 usted tiene una señal de este tipo, ¿verdad? Y queremos que calcule la probabilidad de error. Si usted no sabe cómo se comporta esa señal, pues mal puede pasar la señal por el canal y después por el receptor. Entonces, definitivamente es importante que comencemos básicamente para que vean hacia dónde vamos. Después, de todas maneras, óiganme bien, si ustedes tienen dudas mañana, podríamos también hacer esa parte, esa sesión de dudas. Yo sé que hay gente que ha estado estudiando, entonces les abro los micrófonos y cada quien puede hablar. Incluso les puedo pasar el host para que puedan poner, por ejemplo, una hoja o algo que quieran. De todas maneras, bueno, mañana empezamos con esto y decidimos en el camino. Bueno, de verdad, muchas gracias. Estoy pendiente de mandarles la encuesta para tratar de que el examen sea menos tenso que hoy, ¿no? Así que bueno, muchas gracias de nuevo. Nos estamos escuchando.